Boa noite, Fabiano. Buenas noches. Agradeço a tua presença aqui visitando a UFSC. Seja bem-vindo. E para começar, eu queria pedir para ti falar um pouco sobre a tua formação, a tua experiência, o que te levou a fazer o tipo de trabalho que você faz, pequenininha. Para começar, que você se apresentasse. Bien. Efectivamente, el proyecto de la antropotecnia es un resultado tardío. Mi formación, la graduación, fue doble porque fue en ciencias sociales y en filosofía, por un lado, que funcionaban un poco una como antídoto de la otra, en un momento sobre todo en que en Buenos Aires la filosofía analítica de pronto era muy monopólica, y para poder estudiar otras cuestiones que tuvieran que ver con la historia, con la antropología, era necesario relacionarse con las ciencias sociales. Así que mi formación fue paralela en ambas disciplinas, y al mismo tiempo una tercera fase de esa formación fue en filología clásica, grecolatina sobre todo, al comienzo, que continúa siendo cada una de esas áreas de formación esenciales para mi carrera. Pero la primer área de interés sobre la que trabajé fue el Renacimiento italiano. De hecho, mi tesis de doctorado fue sobre el neoplatonismo italiano, sobre Marsilio Ficino, que la hice en Francia, en la École d'Institut en Sciences Sociales de París, y justamente la llegada a Francia y a Italia para el estudio del Renacimiento provocó encuentros filosóficos que fueron determinantes. Primero con Jacques Derrida, que fue una figura central justamente para volver sobre la historia de la filosofía de una manera completamente diversa a como el cursus académico lo solía ver. Y por supuesto también, casi paralelamente, el encuentro con Giorgio Agamben y su filosofía, su rehabilitación también del método genealógico, histórico, desde una perspectiva también completamente diversa a la que se venía realizando desde la disciplina histórica. Entonces, esos encuentros fueron muy importantes a la hora de dirigirme primero al abordaje del Renacimiento mismo. La tesis sobre Ficino fue, por un lado, una tesis filológica clásica, pero en la que ya se veía un interés por la modernidad, digamos, como un espacio que debía ser indagado. Pero al mismo tiempo, mientras estaba realizando mis estudios sobre el Renacimiento, sobre las fuentes clásicas y su llegada a la Florencia renacentista, también seguí formación en Derecho Romano y en Historia de la Teología. Por lo tanto, una vez que terminó el ciclo doctoral, comencé a concebir un proyecto en el que todo esto pudiera confluir, digamos, estas diversas influencias pudieran confluir en lo que yo verdaderamente quería hacer, digamos, que era, al principio, comenzó como un proyecto de genealogía del poder, en particular del derecho y de la teología, y después terminó mutando, digamos, además
una línea genealógica, en una revitalización, digamos, de la metafísica, y de allí que surgió el proyecto de la espectrología, que de alguna manera es un entrecruzamiento entre esa línea genealógica y esa línea metafísica. El primer volumen sobre antropotecnia es una línea, comienza siendo una genealogía y termina abriendo la puerta hacia una metafísica de la espectralidad, que es lo que estoy trabajando en este momento. E nesse processo, quando termina a tua fase europeia e quando começa a tua fase de volta para a Argentina? Y la fase europea comenzó en el año 2000 y la vuelta a Argentina fue más o menos en el 2007. Sí, fueron 7 años de un interregno europeo, digamos, donde además fue un periodo de transformación radical en la Argentina, porque coincidió, me fui, digamos, de un país y volví a otro completamente diverso, sí, donde además del país que me fui, digamos, este tipo de investigaciones no eran ni remotamente posibles, digamos, salvo raras excepciones que hay en la historia argentina de trabajos y de autores a los que me siento cercano, y tradiciones de la ensayística a los que me siento cercano, por ejemplo Martínez Estrada, Héctor Murena, pero en los años 90, digamos, los años de mi formación, no era eso lo que primaba en absoluto. Argentina sufrió ahí la mutación histórica producto de la crisis económico-social del 2001 y se reconfiguró completamente también los espacios del saber en ese momento, y a mi retorno, bueno, el horizonte era distinto y este tipo de investigación de pronto podía ser posible, digamos. Sí. Sí. Pienso que también fue una mutación a escala, por lo menos del cono sur, diría yo. No sé si me equivoco en esa apreciación, pero creo que fue un proceso, por lo menos, del cono sur seguro, en los mismos años. Sí. Fabiano, o retorno à metafísica e o interesse renovado na cosmologia, não só no seu trabalho, mas como também de outros filósofos, coincide no sentido forte da palavra com a catástrofe ambiental em curso causada pelo ser humano. E de certa forma essa catástrofe cria uma sensação de medo justamente diante do desconhecido, para usar a famosa frase do Lovecraft, sobre a qual você escreveu um livro, né? E eu queria saber em que medida a sua filosofia encara esse medo e como ela se posiciona diante dessa catástrofe ambiental, como ela se relaciona, por assim dizer. Bueno, efectivamente, hoy en día podríamos decir, cuando Lovecraft pensó su cosmología, la pensó como indudablemente un cosmos hostil, notablemente como un cosmos a la vez exterior, ¿sí? El espacio exterior, el universo como totalidad, como un espacio de peligro. Al mismo tiempo, ese cosmos se introduce en una tierra donde se transforma en un lugar de peligro constante, de acecho constante, indudablemente a través de la industrialización. Es una preocupación que ya empieza a estar en Lovecraft. Si bien no es algo que trabaja en el libro, pero que bien merecería un capítulo eso. Lovecraft reacciona con su cosmología frente a un universo, digamos, que se ha, o mejor dicho, un mundo que se ha industrializado. El capitalismo industrial es algo que
provoca en Lovecraft el despliegue de toda una serie de fantasías del horror, ¿no? Y que bien uno podría estudiarlas también en esa clave. Por lo tanto, la catástrofe ambiental, que hoy en día ya no puede ser, digamos, negada por ningún gobierno ni por ningún Estado, aunque la intentan minimizar, digamos, pero que resulta ampliamente cierta y problemática, en parte está muy relacionada con el trabajo. Por la comunidad de los espectros intenta terminar pensando en el peligro de la extinción. El problema de la extinción en mi trabajo tiene ese doble registro. Si tiene un registro meramente, digamos, metafísico, que podemos conversarlo, pero también tiene un registro completamente vinculado a lo que ha llamado la catástrofe ambiental. Es decir, que hoy sabemos que es perfectamente posible que el hombre pueda ser la causa de una extinción masiva, ¿no? Lo que los expertos han llamado una sexta extinción. Las posibilidades de esa extinción son muchas, pero una de ellas, sin lugar a duda, es una catástrofe ambiental provocada por el propio hombre. Entonces, en ese sentido, una cosmología también implica una nueva relación con ese medio ambiente. No es posible, sin lugar a dudas, concebir hoy la filosofía sin tomar en cuenta ese nuevo dato. El mundo sobre el que tiene que operar la filosofía y con el que tiene que medirse, de ninguna manera es el mundo, por supuesto no es el mundo ni la naturaleza de los antiguos, ni siquiera el mundo con el que se confrontaron los modernos. Pero no solamente por la globalización, etcétera, digamos, los cambios tecnológicos que son evidentes y han sido pensados, sino porque hoy en día la naturaleza misma juega un rol completamente diverso y es un agente más absolutamente actuante. Basta pensar que las catástrofes ambientales, tsunamis, terremotos, etc., hoy en día forman parte del proceso civilizatorio. Es decir, no es posible pensar una filosofía desvinculada de estos agentes naturales, que son agentes por fuera del mundo humano, que intervienen directamente sobre él. Y por lo tanto, sí, una cosmología implica una metafísica del universo, pero también, desde luego, se traduce un poco desde ese macrocosmos al microcosmos en el que habitamos nosotros. No está en absoluto disociado, o en todo caso, pienso yo, no debe estar disociado la reflexión entre uno y otro. Lo que se piense con respecto al cosmos exterior a la Tierra vale para lo que se piense en el cosmos interior a la Tierra. En pensadores como Lovecraft, en escritores como Lovecraft, creo que eso ya está en ciernes, ya se puede apreciar ese doble juego, ¿no? Pero hoy en día es absolutamente, me parece necesario pensarlo, pero no solamente como una mera filosofía del medio ambiente, digamos, que también existe, algo así, sino de una manera mucho más radical. No se trata de una filosofía del medio ambiente como algo que no sé, externo y que observamos, el medio ambiente, no. Al contrario, es formador de lo humano, y por lo tanto un agente esencial en el proceso de hominización, que es un proceso que no concluye nunca, ¿sí? Es un proceso que no está concluido ni concluirá nunca, es un proceso en constante curso, y por lo tanto hoy en día la catástrofe ambiental, si no es tomada en cuenta seriamente, incluso amenaza con la propia supervivencia de la especie. Algo de lo cual, pienso, la filosofía tampoco todavía ha podido responder adecuadamente.
a eso, ¿no? Es decir, no obstante haber estado en el pasado preocupada justamente por la relación con la naturaleza. Hoy debemos retomar esa preocupación con la naturaleza porque además se revela como mucho más grave que nunca, mucho más seria que nunca. Hoy se juega el destino verdaderamente del hombre en lo que se haga con respecto a esa catástrofe natural. Bueno, Fabián, yo te había confesado hace unos minutos mi pasión también filológica, así que en relación a los espectros que nos asisten, de los cuales estamos también ensayando, te quería hacer la siguiente pregunta. Espectro está íntimamente conectado con la esfera de la mirada. Spectrum, que algunos lo traducen como simulacro, que a su vez viene de spectare, y de spectre, ¿no? ¿Cómo se explicaría desde tu teorización, respecto de un principio no antrópico, del hombre como fin, la afinidad del espectro con alguien o algo que mira? ¿O es que de alguna manera la metafísica que contemple los espectros vendría a erosionar un paradigma fundado en la primacía del sentido de la visión, lo que vemos, en detrimento de aquello que ciega y sordamente nos mira? En síntesis, ¿cómo leer el spectare en una comunidad de espectros? Sí. Es una pregunta muy interesante porque ahí se juega, pienso, también más allá de mi propio trabajo, las perspectivas de la nueva metafísica, de las nuevas metafísicas en plural, digamos, que se están intentando realizar en distintas partes del mundo, de las cuales son muy diversas entre sí, pero tienen justamente un núcleo interesante, tal vez un punto de partida común, que responde a si se puede salir del círculo antropológico, digamos, kantiano, ¿no? Es decir, si justamente es el sujeto en su correlación con el mundo el que establece la verdad, digamos, de la relación, ¿no? Entonces, en ese sentido, todas las filosofías que se han construido a partir de Kant durante todo el siglo XX, en cierto sentido, son herederas de esa idea de que no es posible pensar nada que sea independiente, en este sentido, retomando tus palabras, de la mirada de un sujeto, ¿no? Es decir, es el sujeto que mira el que de una u otra forma establece o confirma o introduce en su esfera trascendental aquello que observa, ¿no? Y si no fuera por esa mirada, lo que se observa no existiría. In extremis, digamos, es así. Ya sea que se tome una deriva trascendental o una deriva, por ejemplo, histórica, ¿no? Entonces, en ese sentido, efectivamente la intención es invertirlo, ¿no? Sí, es tratar de pensar si es posible un espectro o un pensamiento de la espectralidad que no implique un sujeto perceptor de esa espectralidad. Es decir, cómo podemos pensar un espectro que nos mira, o que mira, diría yo, simplemente, que mira, no importa que mire, pero que mira, no necesariamente a nosotros, aunque también a nosotros, pero que mira, y donde no es necesaria la presencia del sujeto humano para que éste exista. En ese sentido, el espectro no lo concibo como una creación, digamos, de la imaginación humana, ni como una pesadilla propia de los hombres, sino que lo intento pensar como aquella esfera que preexiste
incluso de la existencia humana, ¿no? Es una esfera con la cual el hombre se encuentra, como tantas otras, como por ejemplo el mundo. El mundo es una esfera con la que el hombre se encuentra y que lo precede. En ese sentido, resulta aparentemente más sencillo de pensarlo porque es una dimensión material, y entonces el pensamiento contemporáneo es muy afecto a pensar que si es material es tangible y por lo tanto mucho más verosímil la posibilidad. Sin embargo, creo que hay que pensar también otras dimensiones, como es la espectral, que no es una dimensión material, pero que también puede ser pensada como preexistente, ¿no? Un poco el desafío de la metafísica espectral es tratar de hacer eso. En ese sentido se distingue, por ejemplo, de la espectrología derridiana, que es una espectrología aún anclada en la mirada, es decir, es fenomenológica, y por lo tanto el espectro es una forma de la imagen, y al ser una forma de la imagen, es una forma de la imagen percibida, aunque sea tal vez la condición de toda imagen percibida, pero aún es una imagen percibida. Mi intento es justamente salir del perceptor para invertir, sí, esa dialéctica. Y sí, puede haber espectros aunque no haya hombres, digamos. Ese es el desafío que intentaré mostrar. Bom, Fabiano, boa parte da tua reflexão, dos seus livros, passa pela questão da morte. Inclusive, para pensar um pouco sobre isso, você se baseia em Blanchot, notadamente na literatura do direito à morte. Por outro lado, a tua reflexão também passa pela questão da própria morte, da própria possibilidade de sobrevivência, tanto do cosmos quanto da espécie. E não só da espécie humana, de qualquer espécie, né? No livro ali você fala mais um pouco nisso, na questão da extinção. Parece que já falou isso hoje. Por outro lado, você também pensa a questão do avanço tecnológico, na possibilidade de um prolongamento da vida. Né? Então, cria-se uma situação um pouco paradoxal, né? Que, de um lado, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. De outro lado, nessa questão da possibilidade de uma extensão da vida, o que obrigaria uma reconceitualização do próprio conceito de vida, né? Ou seja, a partir que não há mais morte, aí já te retorno do Blanchot, toda uma tradição filosófica, não há vida, né? Só vivemos porque morremos. Pensando, já que você falou alguma coisa, né, sobre a questão da ficção, né? A gente pode pensar a ficção a partir também da lenda, da legenda. Tem uma velha lenda cristã, as velhas, né, o judeu errante, que seria aquele condenado pelo Filho de Deus, por Cristo, ao exílio eterno entre os vivos do mundo dos vivos, ou seja, a ele é interditado morrer. Então, você fala, pensei em algumas considerações sobre essa, não é bem uma pergunta, né, sobre essa encruzilhada de uma série, notadamente as relações de morte e vida. Sí. Efectivamente, la presencia de la muerte y de las posibles declinaciones que a partir de su presencia se pueden realizar está muy presente en mi trabajo. En un principio está pensada justamente como una respuesta a una cierta prohibición que se instala, por ejemplo, se puede ver muy claramente en el pensamiento de Heidegger, ¿no? En Ser y Tiempo, Heidegger establece, bueno, el ser para la muerte
implica, entre tantas cosas, además de, bueno, de ser la vía de acceso a la autenticidad del Dasein, etc. Eso es parte de su sistema. A mí lo que me interesa es que, como condición de posibilidad, dice Heidegger, de que la muerte exista como tal, es necesario que no se pueda ir más allá de ella, ¿no? Es decir, lo que hace la muerte, o el dispositivo, el concepto de la muerte, es traernos necesariamente sobre la vida, ¿no? Entonces, el pensamiento de la muerte en Heidegger, por ejemplo, y en una tradición que lo sigue, en realidad es contra la exaltación que aparentemente se podría hacer de la muerte. Es un pensamiento que retrotrae inmediatamente a la vida. Fabiano, o seu pensamento nos faz repensar, digamos, a importância, né, e faz um convite para adentrar na metafísica. Eu gostaria de saber como você pensa que a concepção de ficção acaba se chocando com isso que você propõe. Por exemplo, já se separa a ficção de pensamento lógico, ou é possível talvez pensar a lógica dentro da ficção? Sí, es un punto esencial también para clarificar que hoy en día me parece a mí que cualquier metafísica que podamos pensar no puede ser una metafísica de lo absoluto, digamos, y que solamente con una misma lógica intente abarcar todo lo que existe en el mundo, ¿no? En ese sentido, no adquiere hoy en día, me parece, una verdad más que nunca cierta, pero al mismo tiempo desafiable, ¿no? Si Aristóteles pensó diciendo que el ser podía decirse de múltiples maneras, ¿no? Rompiendo con el uno de Parménides, no siempre la filosofía fue fiel, digamos, a ese designio aristotélico. El ser se dice de múltiples maneras, pero creo que cuando se intentó pensar eso con seriedad, digamos, hasta el final, en particular con los herederos medievales de Aristóteles, tanto árabes como latinos, se llegó a pensar en una categoría que es justamente la de ficción, que es una forma del ser que no se corresponde con, por ejemplo, la conformación de materia y forma propia de los objetos que forman el mundo, ¿no? Entonces, en rigor de verdad, eso también ya está presente, si uno lo piensa, en Platón, ¿no? Para Platón, por ejemplo, la imagen ya era un ser autónomo respecto de la naturaleza y respecto de los objetos fabricados por el hombre, digamos, ¿no? Como una distinción clásica que no deja de volver, digamos, en la filosofía, ¿no? De maneras impensadas y por gente o pensadores, filósofos que no son platónicos, ¿no? Por ejemplo, pienso a Gamben cuando recupera en este breve texto qué es un dispositivo, ¿no? Y dice, bueno, se puede dividir el mundo entre los dispositivos y digamos, la vida, ¿no? Ese es un gesto típicamente platónico, por ejemplo, porque bueno, Platón hacía lo mismo, había dividido el mundo entre los objetos fabricados por el hombre y el mundo natural, digamos, donde entraba la vida. Pero también había aislado una tercera dimensión, que era, por ejemplo, la de la imagen, que para Platón, pero también para otros antiguos, tenía que tener una consistencia ontológica, digamos, en nuestro vocabulario de hoy, distinta de las otras, ¿no?
Eso se profundiza con Aristóteles, se profundiza con el pensamiento medieval, árabe y latino. Y los más interesantes, efectivamente, pensadores medievales que abordan esta cuestión, llegan al problema de la ficción. Y cuando tocan ese problema de la ficción, allí digamos, se llega a un punto de máxima tensión, digamos, un punto extremo, porque ¿cuál es el estatuto que tiene la ficción? Que, por supuesto, lo más fácil es pensarlo, y muchas veces se ha pensado, justamente como un correlato cognitivo propio del hombre, ¿no? Es decir, una creación propia del espíritu del hombre, o como podría decir hoy, de la mente humana, etc. En ese sentido, me interesó recuperar en una colección de filosofía que dirijo en Buenos Aires el pensamiento de Alexis Meinong, que es un filósofo austríaco que tuvo mucha relación, si se quiere, con la literatura, porque fue el maestro de Musil, de Robert Musil, ¿no? Que estudió con él. Y efectivamente, allí Meinong plantea algo que hoy en día resulta, creo yo, de fundamental importancia, es decir, pensar que la ficción, el estatuto de la ficción, ni siquiera puede ser pensada dentro de la ontología tradicional. Es decir, que no puede ser pensada simplemente como una dimensión del ser, sino que al contrario, es una dimensión que está más allá del ser, allende el ser. Entonces, con Meinong y con, me parece que representa primero un gran desafío a toda la fenomenología, digamos que fue quien, para empezar, enterró el pensamiento de Meinong, ¿no? La idea de que podía haber primero una multiplicación y que los objetos imposibles, una montaña de oro, por ejemplo, pudiera tener una existencia, un tipo de existencia. Horrorizó, por supuesto, a los lógicos y horrorizó a los fenomenólogos, que inmediatamente lo condenaron al ostracismo. Hoy en día ha retornado, digamos, hay un cierto retorno del pensamiento de Meinong muy fuerte en ciertos países, más que en otros. Todavía en América Latina lo estamos recibiendo, pero que representa un desafío doble, tanto a la filosofía, para pensar el estatuto de la ficción, porque implica pensarlo más allá del ser, y por lo tanto más allá de los límites que indagó hasta ahora la filosofía occidental. Y en ese sentido poco importa la deconstrucción de la metafísica, porque bueno, la metafísica que ha sido deconstruida es la metafísica de la presencia, es la metafísica del ser. Meinong, mucho antes de todo eso, planteaba que la metafísica no tenía por qué limitarse al campo del ser. Entonces, uno puede y debe, sí, cómo no, deconstruir la filosofía del ser. Pero, por ejemplo, esa deconstrucción de la filosofía del ser puede abrirnos las puertas de pensar una metafísica que no es del ser. Es decir, la deconstrucción de la metafísica del ser no debe implicar la liquidación de la metafísica, sino al contrario, la necesidad de multiplicar el pensamiento de la metafísica hacia direcciones completamente novedosas. Una de ellas es esta, y el estatuto de la ficción desafía absolutamente todas las certezas con las cuales se construyó la metafísica. Me parece muy interesante porque la literatura ha sido construida enteramente en torno a ficciones, digamos. Se la suele llamar, incluso en ciertas lenguas, ficción a la literatura directamente. Es una especie de sinónimo en inglés, fiction, ¿no? Como prácticamente sinónimo de literatura, podemos decir, grosso modo. Y sin embargo, bueno, el hombre tiene un comercio constante, permanente, con un mundo que evidentemente no está
en la dimensión material. Es una constatación evidente, pero para nada fácil de aceptar, pero no obstante hay que hacerlo. Digamos, podemos hablar aquí en esta entrevista sobre Hamlet, por ejemplo, ampliamente, pero bueno, Hamlet no está en el mundo material, no está aquí Hamlet. Bueno, ¿dónde está Hamlet? Evidentemente, Manon y algunos medievales dirían, desde luego que tampoco está en nuestras cabezas, digamos, no está en nuestras mentes, no está en nuestra alma, etcétera, según la respuesta. Manon tiene, Hamlet tiene una existencia por fuera de cada uno de nosotros, tiene una existencia autónoma, y se nos impone a nosotros como pensamiento. En ese sentido, la creación también, el paradigma del literato como creador cambia completamente, ¿no? Porque el literato como creador no crea literalmente una ficción, sino que más bien la ficción se le impone a él, es un receptor de esas ficciones. Pero un pensamiento riguroso de la ficción literaria, por ejemplo, es hoy absolutamente, me parece, fundamental para la filosofía. De ahí se puede construir también una metafísica completamente nueva. Y por lo tanto la literatura también adquiere, desde mi punto de vista, un estatuto totalmente inesperado, donde no se lo puede divorciar tampoco del pensamiento filosófico, y a su vez el pensamiento filosófico no puede divorciarse de la literatura. Pero no simplemente porque esto es algo que tal vez muchos estarían de acuerdo hoy en la filosofía contemporánea, que hay una relación, digamos, entre ambas esferas. Pienso siempre que hay que desconfiar bastante de la filosofía en ese sentido, porque la filosofía siempre ha sido un saber un poco imperialista, digamos, un saber apropiador. Creo que entrar en contacto con la literatura de ninguna manera debe significar apropiarse de la literatura. Al contrario, ofrece para la filosofía, por supuesto, un caso de pensamiento excepcional, pero es la propia literatura la que debe hacerse cargo, ¿no?, de los desafíos de lo que implica su propio objeto, que es un objeto que, desde mi punto de vista, desafía justamente toda la historia de la metafísica, ¿no? Y al mismo tiempo, curiosamente, no es un objeto extraño para el ser humano, es un objeto con el cual tenemos una frecuentación diaria, constante. Nos movemos en los mundos de las ficciones. Nos podrán parecer mejores o peores los libros, desde luego hay una jerarquía literaria. Probablemente no es lo mismo, o sin duda no es lo mismo Hamlet que Harry Potter, pero no obstante tienen algo en común, sin lugar a dudas. Como ficción se ubican en un mismo plano, y si hay millones de seres humanos volcados a vivir a través de Harry Potter, eso nos está indicando que evidentemente el mundo no se limita a su aspecto material como aparentemente creemos. Al contrario, vivimos permanentemente fuera de nuestra materialidad en ese sentido. Dicho lo cual, creo yo, la espectrología no es exactamente mainongiana, digamos. Creo que revela una dimensión distinta, pero es parte de la multiplicidad de lo que hoy debe ser pensado, ¿no? Por eso creo que no se puede hablar de metafísica en singular, o si se lo hace, hay que pensar que es siempre un plural, digamos. Siempre, una metafísica en singular es nada más para designar un conjunto cuyos elementos son completamente diversos.
Qual o papel do horror no pensamento da espectrologia y na filosofía no antrópica? Bien, efectivamente la pregunta por el horror, o el concepto de horror, viene absolutamente de Lovecraft. Él es considerado, digamos, un autor de horror y ha tematizado el horror en la literatura. Ahora bien, pocas veces se ha preguntado justamente qué significa ese horror. En general se lo ha interpretado como simplemente un espanto, digamos, ¿no? Una literatura para producir espanto en el lector, que desde luego ciertamente puede producirlo, pero lo que produce la literatura de Lovecraft más bien es una fascinación ante ese horror. De ninguna manera produce un espanto, digamos, no ha creado psicosis colectiva, digamos, al contrario, ha creado un conjunto, un fandom absolutamente fascinado con ese supuesto horror que debería repeler. Por lo tanto, eso me llevó a preguntarme realmente qué significa el horror, ese significante en la obra de Lovecraft. Desde mi punto de vista, justamente lo que me parece interesante y que es lo que se le ha reprochado, digamos, desde la historia de la literatura a Lovecraft, porque si hay un reproche que viene enseguida, digamos, de literatos y de críticos literarios, por ejemplo de Wilson, uno de los primeros que se pronunciaron sobre eso, es decir, bueno, Lovecraft no es tan buen escritor porque tiene que recurrir justamente al recurso del horror para poder manejar aceptablemente las intrigas, etc. Y abusa incluso de la palabra misma, horror, horroroso, aberrante, sinónimos parecidos, que él efectivamente con mucha conciencia introduce en su narrativa de manera constante, ¿no? Y eso se le ha reprochado como un efecto de estilo, digamos. Cuando creo, puede uno gustarle más o menos, pero si algo que no tiene Lovecraft es improvisación. Si eso está colocado porque era alguien absolutamente obsesivo con el trabajo literario, con la corrección y con la reescritura. Y en general obsesivo en todas las gamas de su vida, ¿no? Pero bueno, ese es el tema aparte. En su trabajo, claramente. Ahora, el horror, yo pienso que lo que designa es justamente lo que yo llamo el universo disjunto, ¿no? Es decir, cuando aparece una constatación de un universo que ya no es amigable para el hombre, ya no es un habitáculo para el hombre, sino que se presenta como potencialmente hostil y como una fuerza amenazadora, a partir de ahí aparece el horror. Pero el horror es en ese sentido no debemos quedarnos, digamos, solamente en la constatación. Creo que es, como podríamos decirlo, hoy en día, por eso lo he rescatado, es algo así como la tonalidad fundamental, ¿no?, que tiene la filosofía en nuestro tiempo, por ejemplo, ¿no? Si en alguna época el existencialismo pudo haber pensado, por ejemplo, en la angustia como la tonalidad fundamental, por ejemplo, y derivados, la angustia, la vergüenza, el hastío, etcétera, el aburrimiento, bueno, las distintas tonalidades que exploró tanto el existencialismo alemán como el francés, la náusea, ¿no?, el Sartre, etcétera, digamos, y las colocamos en una serie de tonalidades fundamentales que ha explorado de la filosofía. Hoy me parece que hay que explorar la tonalidad fundamental del horror, porque efectivamente es la que permite dar cuenta con más razón del mundo en el que vivimos, porque efectivamente el mundo que vivimos
tiene un horror en varios sentidos. Por un lado, porque efectivamente el cosmos como tal se presenta como amenazante. Es potencialmente infinito para Lovecraft. No necesariamente que yo lo piense igual, pero Lovecraft dice, bueno, un universo infinito, un universo potencialmente más antiguo que el hombre, no puede ser sino causa primero de una imposibilidad de aprenderlo como una unidad, que fue siempre el sueño antiguo, ¿no? Poder aprender el universo como uno. Lovecraft dice, bueno, no, realmente el universo como uno no existe. El universo estalla en una multiplicidad y en una multiplicidad amenazante. Al mismo tiempo, justamente las catástrofes ambientales que hablábamos hoy generan un segundo horror para el ser humano permanente. Al mismo tiempo, con eso se conjugan los poderes que intentan manejar el horror, y yo diría no tanto el horror como el miedo, digamos, ahí lo separaría. El miedo incluso al horror, ¿no? Porque yo diría que al horror no hay que tenerle miedo. En ese sentido me distanciaría de la perspectiva de Lovecraft, ¿no? Que sus personajes ante el horror enloquecen, digamos, ¿no? En general es lo que suele ocurrir, se produce la enajenación. Hoy en día lo interesante es no retroceder ante ese horror, porque en el fondo, si bien hoy se hace absolutamente evidente, nunca estuvimos en una situación distinta, ¿no? Digamos, las especies se han extinguido, el universo en algún momento no contó con la vida. Es probable que la vida, o seguro, no es probable, es seguro que la vida en la Tierra va a terminar, ya sea porque sea una catástrofe autoinducida o ya sea porque el Sol se va a consumir, ya sea porque además se sabe el movimiento galáctico va a hacer que la Tierra colisione con otros astros. Es decir, las probabilidades ya no son probabilidades, son certezas. En algún momento la vida en la Tierra y la Tierra misma va a dejar de existir. Entonces, hoy en día que tenemos esa cosmovisión, el horror se transforma efectivamente en la tonalidad fundamental a partir de la cual hay que comenzar a pensar, creo, la filosofía. Y no retroceder justamente ante el horror, sino al contrario, ante eso que aparece como horror, que para mí es la forma de denominar a un universo disyunto, digamos, un ser que ya no puede ser aprendido como totalidad. Bueno, ahí es una invitación a avanzar, a descubrir un espacio que es múltiple, entre los cuales está el de la espectrología, pero no solo el de la espectrología, y en el que tal vez haya una respuesta nueva, digamos, al problema de la catástrofe, que no sea meramente catastrofista, digamos, y que no sea meramente la respuesta que da el poder frente a esta constatación, digamos, que es introducir el miedo, digamos, y introducir la paranoia con la que opera constantemente el poder. Al contrario, creo que entrar a hacerse cargo del horror como una tonalidad fundamental implica a la vez la exploración de mundos nuevos y también la contestación de un poder que quiere hacer del miedo al horror la parálisis general de la política y la parálisis general del pensamiento, digamos, ¿no? Porque si hay algo que me parece que a todos los poderes les interesa sobremanera es detener el pensamiento especulativo, digamos. Eso es algo que no debemos ceder nunca, digamos, y mucho menos bajo la instrumentalización del horror, que al contrario me parece la puerta a posibilidades
sumamente interesantes e inauditas todavía. Aquí primero, Fabián, yo hacía una pequeña reseña de lo que yo leí en algunos de los textos que publicaste, es decir, en los textos que publicaste aquí. Primero hablaba del artículo de la revista Lambda, luego hablaba algo de paralelo un principio antrópico, más allá del principio antrópico, y finalmente me refería brevemente a la comunidad de los espectros. Ya tú mencionaste algunas cosas de eso, entonces me voy a saltar la primera parte, en la que digamos yo reseñaba lo que yo leí en los textos. Voy a leer lo que escribí. No puedo evitar leer todos estos textos desde referentes que me son cercanos. Uno de ellos, el más insistente para mí, es Borges. En el libro de Areno del 75 hay un cuento que Borges dedicó a la memoria de Lovecraft y que, no por coincidencia, tiene monstruos inconcebibles en su trama, ironiza sobre nuestra concepción de un universo unitario y tiene un narrador que declara al final sentirse como hombre un intruso en el caos. Cuando leí el texto que aparece en la Lambda, no puedo evitar relacionarlo con ese cuento, cuyo título, There Are More Things, que es un título que Borges tomó del mismo acto y de la misma escena de Hamlet, que trae la frase que inquietó a Derrida, The time is out of joint. Entonces, There Are More Things, creo yo que podría también decirse astrofobos o más allá del principio antrópico. Bien, en el texto del 75, del 75 sigue una constante presente en la obra de Borges desde al menos 1934, o es lo que yo rastreo, y que se puede resumir en esta frase que extraigo de un texto que escribió en el 34 sobre la cuarta dimensión. Dice Borges: rehusar la cuarta dimensión es limitar el mundo, afirmarla es enriquecerlo. Algo más me llama la atención: esa afirmación de un cosmos enriquecido tiene un lugar de focalización en ese texto de Borges. Digamos, tiene una situación que está en el texto del 34 y que se repite en el texto del 75, en There Are More Things. El lugar es Lomas de Zamora. Lomas de Zamora. Lomas de Zamora es una especie de Aleph en esos dos textos. Un punto desde el que se ve el cosmos infinito, pero que está situado en un lugar. Como el Aleph lo estaba. El Aleph estaba en una casa en la calle Garay, en el 19º escalón del sótano de un tipo que se llama Carlos Argentino de Nieri, en 1941, perdón. Entonces, impresionado por esas coordenadas que siempre están presentes en Borges, con las que juega mucho, Silviano Santiago, en un texto que se llama A amenaza del lobizón, la amenaza del lobizonte, que es de 1998, piensa la risa, dice él, a la larga exotista de Foucault, ¿sí?, ante las clasificaciones chinas que Borges hace en el lenguaje analítico de John Wilkins. Precisamente, dice Silviano, la propuesta de Borges no es exotista, no es la que se define a partir de la contraposición de lo propio con algo otro, sino que es la propuesta de quien se reconoce a sí mismo como otro de Occidente dentro de Occidente, dice Silviano en ese texto. Voy a citarlo, dice: nuestros autores siempre supieron integrar en un suelo único, es decir, a través del lenguaje literario y artístico, a los dos feroces enemigos inventados por el etnocentrismo, lo mismo y lo otro. Lechones, sirenas, perros y animales en libertad que pertenecen al emperador o que están dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello. Esos seres heteróclitos siempre convivieron familiarmente en el mismo espacio enciclopédico latinoamericano, dice Silviano. De ahí concluye: Europa es aquí, dice Silviano en el mismo texto. Aquí es la biblioteca de Babel. Somos el oriente del occidente, dice. Eso es una cita. O, como lo dice en el primer subtítulo de ese texto, la China es aquí. Usted el lunes hablaba de la China, cuando hacía la genealogía del Ius Exponendo. Entonces, a partir de todo eso, y me disculpo por lo enrevesado y por la tal vez innecesaria extensión de todo lo que dije, quisiera plantearle la siguiente cuestión. Es una pregunta: ¿la China es aquí?
Es una pregunta sobre la situación de su pensamiento. ¿De qué manera ese aquí opera en el cosmos de sus textos? Esa sería la pregunta. Sí, hay varias dimensiones ahí muy interesantes. Efectivamente, hay algunos intentos de trabajo que se podrían ciertamente, los últimos, por ejemplo, ¿sí? El texto sobre Lovecraft podría decirse tiene algo del universo borgiano, sin lugar a dudas, si bien los otros tienen, me gusta creer que tienen algo de la herencia de Martínez de Estrada. Bueno, el título de la conferencia, la primera fue Muerte y transfiguración del mito antropotécnico de Occidente, que es una referencia justamente a muerte y transfiguración de Martín Fierro, un texto que me parece fundamental a la hora, no, por supuesto para el estudio de Martín Fierro, pero más allá de eso, como un estudio de psicohistoria, digamos, que es un tipo de propuesta que hace Martínez Estrada de amplio alcance en el pensamiento literario y filosófico en general, del pensamiento en general en Argentina, que me parece que todavía merece ser desarrollado en toda su potencialidad. Otro tanto podría decirse del enfoque de Murena, que es muy distinto, pero que comparte efectivamente la idea de una cosmovisión. Así que es cierto que la literatura y es cierto que los ensayistas literarios están cerca, digamos, del trabajo que intento llevar adelante. Después, pensar la segunda pregunta, la China está aquí, responde primero la presencia de China, que es la más reciente presencia en el trabajo, la sinología. Responde eso a una inquietud que hoy en día me parece central, que es salir, cuando uno intenta hacer una psicohistoria, que bien podríamos llamar también a mi trabajo así, una especie de psicohistoria, una psicohistoria del poder, una psicohistoria de las ficciones, una psicohistoria de los espectros, etc. Cuando uno intenta dar cuenta de esas estructuras profundas, es necesario salir de los límites del espacio indoeuropeo, digamos, porque hoy en día, por doble razón, primero porque históricamente es una construcción lingüística que supone que no hubo influencias entre mundos diversos, que en realidad sí las hubieron, por ejemplo entre el mundo semítico y el mundo europeo, y esas influencias deben ser exploradas, y al mismo tiempo porque aunque no haya habido contacto directo, psicohistóricamente, creo como Karl Jaspers que hay una era axial, es decir, un cierto periodo histórico que, digamos, desde el 800 a.C. hasta los comienzos de la era cristiana, donde efectivamente en todas las civilizaciones se produce un movimiento de pensamiento que no es totalmente equiparable, pero que sí implica la necesidad de dar cuenta de estructuras convergentes. En ese sentido, eso adquiere una importancia, creo yo, hoy especialmente nueva, dado que el mundo se ha globalizado y la concepción que debemos tener de la filosofía no puede limitarse solamente a Occidente. Occidente solamente ha permitido esa incorporación lentamente, cuando, por ejemplo, se permitió incorporar dentro de la reflexión filosófica a las sociedades aborígenes, por ejemplo,
trabajo de Ribeiro de Castro parece ejemplar en ese sentido, y mi intento en se parece a ese, es decir, en este caso, por ejemplo, con el pensamiento chino. Hoy en día, sin embargo, pensar, no es fácil decir, ¿hay una filosofía china? No sé, la filosofía es una palabra absolutamente geográficamente delimitada a un espacio muy específico, pero efectivamente hay algo así como un pensamiento que nosotros podríamos retraducir como filosófico, que merece una comparación hoy más que nunca, porque la China importa para nuestro mundo presente y porvenir. Entonces, sí, en un sentido geopolítico, para empezar, la China está aquí, está mucho más de lo que sospechamos y va a seguir estando en el futuro mucho más. Por lo tanto, la reflexión sobre el pensamiento chino es absolutamente fundamental, sobre todo cuando en China en este momento se está tratando de construir un pensamiento nacionalista basado en una relectura justamente nacionalista del pasado ficticio, que es recreado en función de un poder gobernante, digamos. Hay una lectura muy estatal del pensamiento chino. Y desde los márgenes creo que podemos hacer una lectura completamente diversa, yo diría una lectura deconstruccionista de ese ideal estatal y nacional con que en China se está trabajando sus propios clásicos, digamos. Entonces, en ese sentido también la China está aquí. Y finalmente, sí, la cosmología representa un interés central. Bueno, es un interés que atraviesa a todas las culturas de la era axial. A mí la cosmología me parece hoy en día central simplemente porque siempre lo fue, digamos, para Occidente y para las culturas de la era axial en su totalidad. No se puede pensar ninguna filosofía que ignore la cosmología en la cual está inscrita. Es solamente una filosofía, digamos, reciente la que ha divorciado el pensamiento cosmológico del pensamiento filosófico, adjudicándoselo, digamos, exclusivamente a la ciencia y dedicándose la filosofía simplemente a replegarse sobre su propia historia sin avanzar sobre un conocimiento que aparentemente solamente los físicos, por ejemplo, podrían tener. Al contrario, yo reivindico para la filosofía la posibilidad de pensar la cosmología, que implica, por supuesto, tomar en cuenta los datos de la física teórica, pero que de ninguna manera implica hacer simplemente una epistemología de la física o una glosa de la física. Es decir, la filosofía tiene el derecho y creo el deber también de hacer una reflexión cosmológica propia y desafiar a la física, al contrario, desafiar a la física en su propio terreno. La filosofía no debe abandonar ese objeto que es absolutamente esencial. En ese sentido, esa preocupación sí atraviesa, digamos, todo mi trabajo, desde el Renacimiento hasta ahora. En cierto sentido, también podemos decir que parte de mi trabajo es un trabajo renacentista. Bom, Fabiano, a gente agradece a sua paciência e sua disponibilidade para falar com a gente e queremos que a gente possamos voltar a conversar. Al contrario, un honor para mí haber estado con ustedes esta tarde. Muchas gracias. Obrigado.